Por nuestra parte, en primer lugar, agradeceros a todos ustedes la asistencia una tarde más a este Paraninfo del Colegio Universitario. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Me acompaña Julia Romero, la vicepresidenta de la asociación. Le voy a pasar la palabra para que presente a los ponentes de esta tarde y esperamos que disfruten de esta ponencia en esta segunda jornada. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la asistencia, todas las personas que han querido venir a acompañarnos en este acto y, por supuesto, muchas gracias a Laura, que representa aquí a la Fundación Caja Rural. Y el objetivo fundamental, como le he comentado antes a medios de comunicación, es la difusión. Nosotros tenemos y atendemos en la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, que va dirigido a los pacientes de cáncer y a sus familiares de Zamora. Tenemos bastantes personas a las que atender, pero nos gustaría llegar hasta el último rincón de Zamora capital y de la provincia para que todos los pacientes de cáncer y sus familiares, que hay muchas personas, aunque parezca mentira con toda la difusión que damos, que ignoran de nuestra asistencia, que ignoran las ayudas gratuitas que podemos prestar y rápidas, mucho más rápidas en ciertos casos, como por ejemplo puede ser la atención psicológica, a la que pueden dar pues dentro de los servicios normales de salud. Entonces, lo que nos gustaría es eso, que hubiera una difusión y que todos aquellos pacientes de cáncer y sus familiares que no nos conocen, pues acudieran a nosotros. ¿Cómo afrontar el cáncer? ¿Qué es el título de esta charla? Bueno, pues de esto van a hablar nuestros trabajadores, que son unas personas súper especializadas, cada uno en su materia, en la materia que atienden, específicamente dirigida a pacientes de cáncer y a sus familiares. Muchas gracias. La Asociación Española contra el Cáncer lleva más de 60 años trabajando en Zamora, como ha dicho Julia, para Zamora, para los enfermos y familiares de Zamora. Somos una entidad, una organización sin ánimo de lucro que está integrada y compuesta por un equipo multidisciplinar que aquí los tenemos, están todos aquí, que luego cada uno va a detallar su área y su trabajo, lo que hace en la Asociación Española contra el Cáncer. Yo lo que os puedo decir que somos un conjunto de voluntarios, de socios, de colaboradores, de patrocinadores, voluntarios, que todos trabajamos de manera coordinada por y para los enfermos y familiares de cáncer. Somos la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer, una entidad transparente. Somos de las 9 entidades de toda España más transparentes. Tenemos auditorías todos los años, con lo cual el dinero que llega a nuestra asociación está auditado hasta la última peseta, es decir, que hasta el último euro, perdón. Con lo cual podemos invertir. La asociación es la entidad de referencia tanto en la lucha contra el cáncer como en investigación. Somos la entidad que más invierte en investigación. Tenemos más de 500 proyectos de una calidad que está valorada por la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, con lo cual estos proyectos se dan con una valoración previa, es decir, que todos los estudios están valorados por un comité de la Fundación de la Asociación contra el Cáncer. Somos una asociación también que trabajamos para movilizar
ayudar e influir sobre los agentes de cambio. ¿Qué quiere decir? Pues que hacemos incidencia política. La Asociación Española contra el Cáncer se moviliza para que las necesidades de los pacientes de cáncer y sus familias podamos llevar a cabo todo, y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el cribado de cáncer de colon, la Asociación Española contra el Cáncer se movilizó a nivel nacional, se recogieron firmas, se llevaron al Ministerio de Sanidad y gracias a la Asociación Española contra el Cáncer comenzamos con el cribado de cáncer de colon. Eso es hacer incidencia política a gran escala, a los agentes que tienen que transformar la manera de llegar y de prevenir el cáncer. Estamos también ahora movilizándonos con los espacios sin humo, que como habéis visto se ha modificado la ley antitabaco y la asociación también ha hecho esa incidencia y esa movilización. Hay que hacer esas movilizaciones a gran escala para que esos cambios sean lo más beneficiosos para los pacientes. Bueno, yo creo que con todo esto que os he contado, en algún momento también intervendremos alguna cosa que se nos quede en el tintero, pero vamos a pasar a nuestros compañeros. Le voy a dar paso a Sara Alonso, que es nuestra trabajadora social. Me he confundido, es nuestra psicóloga, no la trabajadora social. Y nos va a contar su trabajo. Luego ya hablaremos de cifras y hasta dónde también hemos llegado, lo que hemos invertido también en ayudas sociales, que nos lo va a contar también nuestra trabajadora social, que yo creo que son datos muy importantes. Os voy a dar una pincelada. Que este año, en el 2023, hemos llegado a más de 1.700 pacientes y familiares. Es decir, que es una cifra que yo creo que con el personal que somos, queremos más personal, claro, para llegar a las zonas rurales. Pero claro, todo es cuestión de también tener más recursos. Y le voy a pasar la palabra a Sara Alonso, psicóloga de la Asociación contra el Cáncer. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Gracias por acudir. Y yo vengo a contar un poquito desde el área de psicología. Somos 4 psicólogos en Zamora y estamos con muchas ganas de conocer a la mayor cantidad de gente que quiera acudir al psicólogo. Siempre, bueno, un psicólogo no viene nunca mal a la hora de un diagnóstico, ya que sí que afecta a nivel físico, pero a nivel psicológico lleva mucha repercusión. Sobre todo resaltar que la atención psicológica es totalmente gratuita desde la asociación. En ningún momento se os va a cobrar ni a pacientes ni a familiares. Con total libertad, a mí siempre me gusta cuando tenéis dudas que lo probéis. Con total libertad, que estáis cómodos, adelante. Que creéis que es un poquito más adelante mejor las sesiones, se espera. Pero nunca quedaros con las ganas de probarlo porque de verdad que hay muy buenas referencias y podéis contactar con pacientes actuales que somos parte de su motivación de la semana. Bueno, lo primero de todo, cuando viene una persona a la consulta a vernos, lo primero que hacemos es una evaluación, ver de dónde parte esa persona. Como hay varias fases, desde el shock, la rabia, la ira, pues vemos cuáles son sus miedos y cuáles son sus preocupaciones. No podemos empezar ninguna terapia sin saber qué es lo que quiere trabajar, porque por muchas cosas que veamos los psicólogos, el que ve lo que necesita y lo que tiene que trabajar es la persona. Entonces, bueno, siempre vemos de qué punto parte la persona. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos un programa con el primer impacto que siempre partimos desde la primera noticia. Una vez que aparece el diagnóstico, ya pueden acudir al psicólogo tanto pacientes como familiares. Sí que es verdad que muchas veces cuando nos dan la noticia se nos activa la parte emocional que no nos deja trabajar muy bien a la parte racional del cerebro, nos aparecen miedos, nos aparecen dudas, nos aparecen temores y ahí vamos a estar los psicólogos para ayudar y acompañar sobre todo. Se nos activan emociones, recuerdos. Yo siempre me gusta resaltar que aunque conozcamos muchos casos, cada uno somos una persona y totalmente diferentes. Si tenemos varios casos cercanos que han ido regular, no hay que tener miedo.
No hay que ir con el pensamiento de que nos va a pasar lo mismo. Cada vez se está invirtiendo más en investigación desde la asociación. La verdad que estamos muy orgullosos porque las cifras son bastante altas y siempre damos esa esperanza que se está investigando, que se está trabajando para, sobre todo, para mejorar esa calidad de vida. ¿Para qué estamos los psicólogos también? Bueno, pues muchas veces aparece la ansiedad, que no la conocemos, de repente pensamos que nos late muy fuerte el corazón, que nos falta el aire y no entendemos porque con el diagnóstico no concuerda. Bueno, a veces los pensamientos, las ideas, las emociones nos juegan unas malas pasadas y yendo al psicólogo se acaba entendiendo, se acaba procesando, se acaba regulando. Y sobre todo recordar esos hábitos saludables que por mucho que lo digan los médicos o los familiares estén encima de nosotros, parece que recordarlo una vez más desde la parte de la psicología nunca viene de más. El apoyo emocional y el afrontamiento de dificultades es muy importante, porque no solo afecta al paciente, afecta a todas las personas que tenemos alrededor. Los psicólogos trabajamos desde la psicoeducación. ¿Qué es esto? Pues bueno, cuando venís con miedos, preocupaciones, lo primero es entender lo que está pasando por la cabeza para poder estar más tranquilos y saber que vosotros lleváis las riendas, podéis controlar los pensamientos, podéis darles más credibilidad o menos y sobre todo trabajar esa autoestima que a veces con ciertas operaciones o cicatrices se nos baja un poquito, pero todos los cuerpos son bonitos y aceptados. Lo importante es la calidad de vida. Y bueno, a mí una de las cosas que más me gusta en psicología es cuando entra una persona por la puerta y abre todas sus emociones, ¿no? Sé que es muy difícil cuando llega un diagnóstico a nuestras vidas, pero es entrar y soltar todo lo que estáis cargando para hacérselos fuertes, sobre todo delante de familias y familiares. A mí un paciente me ha dicho que las sesiones son como una montaña rusa, que entran llorando y acaban saliendo riéndose por todo lo alto. Y le digo, bueno, hay que dar tiempo a todas las emociones y espacio. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, también acompañamos en final de la vida. Así que es verdad que a pesar de la investigación, la medicina llega a sus límites algunas veces y no se puede avanzar todo lo que quisiéramos. Entonces ahí también aparecemos con la toma de decisiones y el apoyo. Nunca vamos a decidir por ningún paciente, pero sí que podemos analizar los pros y los contras de cada idea que se nos aparezca por la cabeza. También se puede manejar el dolor y sobre todo los síntomas de estrés y de ansiedad, que esos son los que más nos pueden afectar y podemos detectar a lo largo del día. También tenemos que intervenir en duelo. Esto hay que aceptar, hay que tener objetivos y sobre todo saber las últimas voluntades que queremos conseguir y sobre todo lo que quiere el paciente. Por muchas ideas que tengan los familiares, al fin y al cabo, cada uno debería decidir cómo quiere y qué decisiones tomar. Entonces ahí, pues, sobre todo damos pie a que den rienda sueltas a las voluntades y que la familia también lo entienda. Y bueno, en la intervención de duelo, una vez que fallece el paciente, la familia sigue teniendo el servicio psicológico. Nunca dejamos a nadie atrás. Estamos ahí apoyando hasta que la persona realmente esté bien. También, también tenemos grupos de psicología grupal, entre ellos apoyo al duelo, regulación emocional de mindfulness y pacientes ostomizados. Vienen muy bien, sobre todo a nivel de consejos, empatizar, saber que no somos los únicos que hemos pasado por ese diagnóstico o por esa situación. Y tienen buenos resultados porque os dais trucos, os decís que viene bien, que os viene regular y ahí pues aprendéis el doble porque ya no solo partís de la propia experiencia, sino también de la de los demás. ¿Y cómo se consigue llegar a la gente? Bueno, pues sobre todo con un equipo multidisciplinar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí estamos en contacto tanto desde gerencia, los psicólogos, los trabajadores sociales, la coordinación de voluntariado y los voluntarios. Todo ello hay que añadir también los médicos, las enfermeras, hasta con el personal de limpieza. Estamos todo el rato hablando para poder dar la mejor calidad de vida a los pacientes. Y al fin y al cabo, todos estamos con el mismo objetivo, ¿no? Ayudar y mejorar esa calidad de vida. Hola, yo soy Elena, trabajadora social. Hola. Primero de todo y muy brevemente me gustaría contar qué es el trabajo social porque creo que muchas veces se nos pierde este concepto, ¿no? En general se sabe poco de lo que es.
parece que solo gestionamos prestaciones, pero la profesión es mucho más amplia, ¿no? Y desde la asociación, claro, yo soy la única trabajadora social aquí, pero bueno, el trabajo social desde la asociación es mucho más amplio que solo las ayudas económicas. Entonces, bueno, trabajo social. El trabajo social es un acompañamiento vital, y cuando digo vital no es solo vital de importante, que sí, por supuesto, sino vital de vida. En los distintos momentos de la vida pasan muchas cosas, se pueden buscar muchas soluciones y se puede acompañar de muchas maneras. Entonces, bueno, ¿qué hace una trabajadora social? Pues este acompañamiento para el desarrollo de relaciones humanas de calidad y el fomento del cambio social que mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en concreto, en la Asociación Española contra el Cáncer, el trabajo social específicamente es un trabajo social sanitario. El trabajo social sanitario, por supuesto, engloba esto que acabo de contar del cambio social para la mejor calidad de vida, pero además pone especial atención en el diagnóstico y tratamiento de todas esas cosas, todos los factores sociales que afectan a nuestra salud, ¿no? Al mantenimiento de nuestra salud y de evitar lo máximo posible todo aquello que pueda conllevar enfermedades, ¿no? Entonces, desde el trabajo social, ¿cómo gestionamos todas estas situaciones que de repente aparecen ya específicamente dentro de la Asociación contra el Cáncer? Aparece un diagnóstico y entonces ahí empiezan a surgir un montón de cosas que decía Sara, que bueno, de repente es como un susto porque pasan muchas cosas por la cabeza. Entonces, desde el trabajo social hacemos frente a un montón de situaciones, entre ellas, decía Sara también, pues hay que hacer frente a todo lo físico de repente que ocurre, a lo emocional, a lo social, a los cambios relacionales, a los cambios familiares, y aquí hace como más hincapié el trabajo social dentro de cómo afecta un diagnóstico de repente en el mundo económico de la persona y de todo su entorno, en el mundo laboral, a nivel de vivienda y muchas otras cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con todas estas situaciones? ¿Cómo hacemos frente a todas estas situaciones? Pues desde el trabajo social tenemos unas cosas que se llaman planes individualizados de intervención. También decía Sara que cada caso es un mundo, cada persona es un mundo, cada diagnóstico es un mundo, no se pueden regir todos igual, entonces no se pueden intervenir con todas las situaciones de la misma manera, ¿no? Entonces, el plan individualizado de intervención consiste en esto, en tener en cuenta a la persona, ponerla en el centro de la intervención y no tomar decisiones por ella en ningún caso, sino acompañarla y guiarla en todo el proceso de afrontar el cáncer, de afrontar esta situación a ella y a su familia, ¿no? A su entorno. En ningún caso tomar decisiones sobre su propia vida, porque nadie sabe más de la vida que una misma, y sí acompañar y guiar, orientar, ¿no? De ahí el acompañamiento vital del que hablaba al principio, que es la base del trabajo social. Entonces, el objetivo de este plan pues, es la mejora de la calidad de vida, que es lo que hablaba también al principio del objetivo del trabajo social, la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer y de sus familias. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Os lo he puesto ahí también, pero bueno, acompañando de nuevo, acompañando a la persona y a su familia en todo este proceso de enfermedad, intentando dar respuesta lo mejor que podamos a las necesidades sociales que se plantean, que surgen en este momento, que igual nunca jamás nos las habíamos planteado, ¿no? Que pudiésemos tener ciertas necesidades que de repente aparecen, informando y valorando y orientando en los diferentes derechos y recursos sociales disponibles que, de nuevo, si no nos hemos visto en una situación de necesidad en ningún momento, probablemente tengamos mucho desconocimiento, igual que ir a terapia, visitar a un psicólogo o a una psicóloga, nos falta información. Entonces, bueno, pues en estos aspectos también en lo social, ¿no? Entonces, una de mis misiones es informar, orientar en todo este acceso a distintos derechos y prestaciones sociales y prevenir situaciones de vulnerabilidad, ¿no? No llegar a que ocurran cosas peores
sino poder ir caminando poco a poco para que se puedan ir paliando distintas casuísticas, que las cosas pasan. Que los recursos que tenemos para esta intervención social y para llevar a cabo todo esto, pues tenemos una serie de recursos para cubrir todas estas casuísticas, ¿no? Entonces, os he puesto ahí una rueda para iros contando un poco. Las ayudas económicas, por supuesto, ayudas económicas, cubrimos gastos de farmacia, cubrimos gastos de alimentación, suministros, alquileres, hipotecas. Cuando aparece un diagnóstico pasan muchas cosas y se pueden cubrir muchas veces desde esta parte con las ayudas económicas. El servicio de alojamiento, Zamora, que además es un sitio tan rural, muchas veces muchas personas tienen que venir de pueblos a tratamiento en el Hospital de Zamora. Entonces, aparte de cubrir el transporte, los desplazamientos, también cubrimos el alojamiento. Es decir, si de repente un paciente se tiene que quedar en Zamora varios días con un acompañante, eso desde la asociación también se cubre porque es una necesidad que surge en ese momento, ¿no? Entonces, hay que darle prioridad y paliarla como podamos. Otro de los recursos es el préstamo de material, desde sillas de ruedas, camas articuladas, andadores, pelucas, gorros, pañuelos, prótesis, bueno, todo pues lo que de repente pasa y que también necesita ser cubierto, ¿no? Todos estos pequeños detalles que al final nos hacen la vida más fácil y las actividades de la vida diaria que se puedan ir desarrollando bien, ¿no? Los servicios jurídicos laborales. Desde la asociación hay una parte específica, hay un servicio específico que cubre esto con profesionales de este ámbito, porque cuando de repente hay un diagnóstico, por supuesto que puede afectar al ámbito laboral. De hecho, este año una de las reivindicaciones de la asociación es que todos los entes sociales pongan atención en cómo afecta un diagnóstico a la persona con cáncer y a todo su entorno familiar. En cuanto a lo laboral, esto supone pues, pérdidas de trabajos, despidos improcedentes, incapacidades que suponen una merma en el salario y que esto genera otras complicaciones, y no solo para el paciente, sino para la familia, que muchas veces la familia se convierte en cuidadora y este entorno laboral que tenga esta familia también se modifica, ¿no? Entonces, bueno, este servicio jurídico laboral también se puede acceder a él a través de mí, planteando la demanda que sea. Si yo puedo cubrirla, estupendo, pero si no, si hay mucho detalle, tenemos un servicio jurídico laboral para todo esto. Orientación laboral, pues de nuevo, también hay un servicio que cubre esto, hasta lo que el trabajo social puede llegar, que es mucho, pero bueno, siempre hay casuísticas que se pueden cubrir desde profesionales expertos en esta materia, que la Asociación Española contra el Cáncer tiene un área específico para esto. Colaboraciones. Aquí hacer hincapié en los convenios que hay pues con la Diputación en cuanto a los desplazamientos y transporte social, con el SACIL, con los alojamientos, con la Junta de Castilla y León también con distintas ayudas sociales. Entonces, bueno, que gracias a todos estos convenios la asociación puede seguir funcionando y podemos seguir dando cobertura a todas las necesidades que surjan. Y en cuanto a los recursos externos, que también es muy importante, también lo decía Sara, el trabajo multidisciplinar y los equipos multidisciplinares, dentro de la asociación, por supuesto, pero también con entidades externas. El hospital, por supuesto, servicios sociales, los CEAS, el ayuntamiento, residencias, bueno, pues poder tener contacto y hacer red para cubrir todas las necesidades y mejorar la calidad de vida de todas las personas que acuden a la asociación.
gustaría hacer un apunte. Le estaba diciendo a Elena que qué importantes son estas ayudas sociales, que además de la enfermedad, que el paciente no se agrave la situación con una situación económica difícil. La Asociación Española contra el Cáncer en el año 2023 ha concedido más de 40.000 euros en ayudas sociales. Yo creo que es una cantidad muy importante, siempre valoradas por la trabajadora social. Entonces, yo creo que es un apunte importante, que la asociación tiene que llegar donde las instituciones no llegan. Ahí tenemos que estar nosotros. Vamos a hablar de fisioterapia y nuestra fisioterapeuta, Sara, pues no ha podido venir. Os voy a contar un poco lo que hacemos en la asociación sobre el servicio de fisioterapia. Es un servicio, como todos los que tenemos en la asociación, totalmente gratuito. Llevamos más de 20 años realizando este servicio, dando servicio a las mujeres operadas de mama. Como sabéis, una secuela del cáncer de mama, al quitarle los ganglios linfáticos, pues aparece en algunas ocasiones el linfedema. El SACIL, la Seguridad Social, lo que asume es un mes al año de rehabilitación del linfedema. La Asociación Española contra el Cáncer, este servicio lo tiene durante todo el año. Que es algo importante para que nuestras pacientes, digo nuestras porque mayoritariamente son mujeres, entonces prácticamente el servicio es para las mujeres operadas de mama, ¿vale? Mayoritariamente son los que acuden. Conjuntamente con el taller con el servicio de fisioterapia, tenemos actividades complementarias, como puede ser la marcha nórdica y la rehabilitación acuática en la piscina, que son actividades físicas complementarias a la rehabilitación del linfedema. Es un servicio, como he dicho, totalmente gratuito y las pacientes pueden estar durante todo el año acudiendo a nuestro servicio. Bueno, yo creo que por mi parte nada más. Le paso la palabra a Marina Pinilla, que es nuestra coordinadora de voluntariado. Muchas gracias. Bueno, el título de esta charla es cómo afrontar el cáncer y yo creo que la respuesta clave es acompañado. Y ahí es donde entra en juego el papel del voluntario. Aquí en Zamora contamos con 400 voluntarios distribuidos, mayoritariamente en la ciudad, pero también en zonas rurales. Y el objetivo es que ninguna persona diagnosticada de cáncer o familiar se sienta sola a lo largo del proceso. Y esa soledad puede ser muchas veces real, porque nos lo encontramos en el día a día, personas que no tienen a nadie con quien contar, o percibida, personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen vecinos, que tienen amigos, pero que se sienten solas. Y bueno, es donde entra en juego el papel del voluntariado de acompañamiento. Este acompañamiento tiene lugar de diferentes maneras. A veces es algo tan sencillo como ir a la farmacia a comprar ciertos fármacos con la receta para facilitar un poquito el día a día a esa persona. A veces es acompañar a citas médicas porque la persona se pierde un poquito en el ambiente hospitalario, porque bueno, nos pasa a todos, es complejo, muchas veces no sabes dónde tienes que ir y contar con una persona que te acompañe, que te oriente, facilita muchísimo las cosas. También durante los ingresos hospitalarios, tanto en los diferentes servicios como en la zona de paliativos, que es donde hacemos muchísimo hincapié. Muchas veces las estancias en paliativos son largas, son duras y cuando una persona está sola hay voluntarios que acompañan y también que hacen relevo al cuidador principal para que pueda ir a casa a descansar, para que pueda ir a hacer la compra, para que pueda ir a tomarse un café y liberar un poquito esa carga del cuidador que es muy dura y muchas veces no se habla de ella. Y además es un proceso que el familiar vive con culpabilidad porque se siente mal dejando a su familia. Y nosotros lo que intentamos desde el voluntariado es que, bueno, pues que sienta que hay un acompañamiento y que es necesario ese autocuidado de decir, vale, me voy a tomar un café, voy a hacer la compra, voy a hacer alguna cosita y sé que está en buenas manos.
Y dentro, bueno, pues este acompañamiento también se hace telefónico. A día de hoy es verdad que las tecnologías han llegado un poquito a toda la población y cada vez nos manejamos mejor. Y hay veces que estamos en zonas rurales donde no hay tanta presencia de voluntariado y lo que se hace es voluntarios de Zamora pues hablan en el día a día por WhatsApp o hacen alguna llamada y la verdad es que es un servicio que, oye, funciona muy bien y que es muy agradecido por el paciente. Y aparte de este acompañamiento, hay un voluntariado clave que es el de información. Muchas veces, cuando una persona recibe un diagnóstico, es tal aluvión de dudas que no sabe muy bien por dónde empezar. Y nosotros intentamos enfatizar muchísimo el conocimiento de los voluntarios, tanto respecto al cáncer, lo que implica, como respecto a los servicios de la asociación para que se puedan hacer esas derivaciones. Comentábamos que hemos llegado a 1.700 pacientes en 2023. De esta cifra, casi 700 han sido gracias al voluntariado. ¿Cómo tiene esto lugar? Pues algo tan sencillo como que tú estás, por ejemplo, en Bermillo de Sayago y a un vecino le diagnostican cáncer y tú eres voluntario de la asociación, sabes que contamos con psicólogos, con trabajadora social, con fisioterapia, con una serie de servicios y dices, oye, vecino, vecina, mira, no sé si sabes que está la asociación en Zamora, que tienen estos servicios, que ofrecen estas ayudas, habla con ellos, llámales, te paso el contacto, porque hay muchos pacientes que llegan a través de esa vía, a través del voluntariado. Zamora es una ciudad pequeña en la que nos conocemos todos y eso tiene la gran ventaja de que nos podemos ayudar muchísimo mutuamente. Y también en el hospital. No sé si alguno conocéis este servicio, pero nosotros todos los días de diario tenemos voluntarios que van con un carrito, el carrito solidario, que está con alimentos donados por Fundación Alimerca y que pues a mayores se ofrece un poquito esa orientación. A veces algo tan sencillo como, oye, dar una botella de agua y a veces algo pues un poquito más complejo como una conversación. El otro día en el hospital una compañera sanitaria me comentaba que su padre había padecido cáncer y que para él el momento más satisfactorio de la semana era ver a la voluntaria con el carrito porque también había pasado por un cáncer y pues le decía, ay hija, es que la veo tan lozana que es que me alegra el día. Y son actos muy sencillos que es, ya os digo, ir con un carrito, con galletas, con caramelos, con agua, pero que facilitan mucho la estancia que se hace muy larga, muy pesada para el paciente y para el familiar y que es una oportunidad pues muy buena para resolver esas dudas, para preguntar, oye, ¿dónde estáis? Pues estamos en la segunda planta del hospital, venga, pues mientras mi padre o mi madre o mi pareja está en tratamiento, me acerco un momentito. Así que ese nexo entre los servicios de la asociación y el paciente son los voluntarios. Y bueno, también hay una parte clave de todo esto que es la obtención de recursos y las campañas. Nada de esto sería posible sin esos donativos que ofrece la ciudadanía y que son los voluntarios los que canalizan. Ahora mismo, por ejemplo, en la caseta municipal de Santa Clara hay voluntarias y voluntarios que están recogiendo pues, el donativo de la gala de danza, que tiene una entrada de 10 euros y todo eso que se recoge y se recauda va destinado pues, a poder seguir proporcionando estos servicios y a mayores seguir fomentando esa investigación en cáncer. Y bueno, pues son campañas que realmente tienen un gran calado y una gran relevancia. Hablo de la gala de danza, al igual que la acuestación, que tiene lugar una vez al año, pero bueno, que es muy potente, la lotería que también se vende una vez al año y que además se hace en diversos pueblos, y bueno, pues todas estas campañas que van surgiendo y que nos permiten poder seguir ofreciendo los servicios gratuitos a pacientes y familiares. Y también una actividad de voluntariado que me gusta resaltar porque me parece muy bonita es el voluntariado testimonial, más concretamente con pacientes de mama, que se hace pues, un poquito con penetración entre todos los servicios de la asociación y de voluntariado. Los lunes hay unas voluntarias, que además están presentes algunas, que están en el taller de costura y que cosen a mano unos corazones quirúrgicos que los jueves se entregan a pacientes que han sido operadas de mama. Estos corazones tienen una doble finalidad. Por un lado, mejoran el postoperatorio, porque lo que hacen es apoyar el brazo, evitar que cicatrice mal, facilitar un poquito la comodidad, y a mayores es una oportunidad de que voluntarias que han pasado por un cáncer puedan conocer a las pacientes y darles un poquito esa cara amable de lo que implica la enfermedad y resolver ciertas dudas que a veces, ya os digo, son muy triviales, como por ejemplo el tema del pelo. Cuando uno lo ve con perspectiva y pasa el tiempo, dice, esto era la menor de mis preocupaciones, pero a veces cuando uno está empezando la enfermedad es lo que más le preocupa. Y bueno, resolver un poquito estas inquietudes con una persona que ha pasado la enfermedad, la verdad es que lo hace muchísimo más ameno. Y quiero resaltar que todos estos programas llevan una formación detrás, para entender que cada caso es único, que la vivencia de una persona no es la misma vivencia que otra persona puede tener, pero que sí que nos permite ponernos un poquito en la piel de los demás y resolver dudas que, oye, a veces desde
desde el entorno médico no se pueden resolver, que a veces no se pueden resolver desde el ambiente psicológico, y que es una persona que ha pasado por la enfermedad quien te va a hacer ese acompañamiento y quien te va a dar la mano y quien te va a decir, vale, en esto yo te entiendo, en esto tienes que hablar con tu médico, en esto deberías pedir ayuda psicológica, pero bueno, canalizar un poquito eso y ser una figura de referencia, que considero que es clave. También contamos con la Biblioteca contra el Cáncer, que la tenemos tanto en la sede como en el hospital, que es a raíz de libros que donan personas, y también diferentes tiendas de libros de aquí de Zamora. Lo que hacemos es tener un catálogo para personas que están en el hospital, hacer un poquito más amena la estancia. Como os decía, hoy en día es verdad que todos tenemos móviles y que a veces preferimos estar un poquito a las redes sociales y hablar con gente, pero hay gente que prefiere durante la quimioterapia leer un libro o leer una revista que también tenemos, o hacer un sudoku, o durante el ingreso hospitalario. Y lo que hacemos es ofrecer un poquito ese recurso, como os decía, con el objetivo de hacer la estancia en el hospital mucho más amena y amable, y en general que el proceso del cáncer sea acompañado de la manera que sea. Muchas veces es en silencio, muchas veces es compartiendo dudas, sea de la manera que sea. Y también dar un importante hincapié en la importancia del acompañamiento en zonas rurales. En pueblos nos conocemos todos, y es que eso es una realidad, pero muchas veces nos sentimos solos, y por eso es importante seguir fomentando la presencia de voluntariado en zonas rurales, para que nadie se sienta solo cuando pasa por la enfermedad, y que ya sea recibir una visita y charlar durante 1 hora de lo que sea, tanto de la enfermedad como a lo mejor del huerto, de los nietos, de lo que sea, como contar con una persona que a lo mejor te acompaña a Zamora durante el tratamiento, o cualquier tipo de problemática que pueda surgir. Así que, como decía, son 400 voluntarios aquí en Zamora. Nos gustaría tener más, porque cualquier gana de ayudar se puede canalizar en algún programa de voluntariado, y cuando decimos que la asociación no funcionaría sin el voluntariado es una realidad. Es una implicación tremenda, y muestra de ello es que aquí están voluntarias acompañándonos, así como lo están en cada uno de los eventos que organizamos, y mi labor es coordinarlo y canalizar un poquito todo con mis compañeros, formando un equipo multidisciplinar fantástico. Así que yo agradezco tanto a los presentes como al equipo, al voluntario y voluntaria que forma parte de la asociación. El primero de los pilares de los que yo voy a hablar es todo anterior a lo que han comentado ellos. Es decir, estaban hablando de los servicios que se le da a un paciente cuando ha sido diagnosticado de cáncer. Pero muchas veces se nos olvida lo importante que es prevenir la enfermedad. Está ese dicho popular, ese refrán que todos nos sabemos, que es mejor prevenir que curar, pero luego muchas veces se nos olvida aplicarlo. Entonces, también es nuestra misión dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Zamora, hacer prevención. Y hacemos prevención de diferentes maneras. Hacemos prevención con los más peques, en los coles, en los centros educativos, tanto primaria como de secundaria. Hacemos distintas actividades de prevención, siempre enfocadas en hábitos de vida saludables, enfocados sobre todo en actividad física y alimentación saludable. Eso con los más peques, que es el futuro, y es muy muy importante que estemos creando una sociedad lo más sana posible, porque es cierto que la investigación es muy importante, también daré una pincelada después, pero la prevención es donde más podemos hacer. Entonces no se nos puede olvidar. Entonces, desde pequeñitos y también los mayores, saber que es muy importante esa prevención. Aparte de esa prevención en centros educativos, tenemos durante todo el año, mira que es el año largo, pero tenemos un montón de fechas, un montón de actividades de concienciación, de sensibilización. Esta semana la estamos destinando al cáncer de forma genérica, porque este domingo pasado, como todos sabéis, fue el Día Mundial contra el Cáncer. Todos los tipos de cáncer, que sabemos que hay multitud dentro de la misma enfermedad. Pero luego, durante todo el año, pues tenemos algunos meses que los orientamos a algún tipo específico, como puede ser
el mes de marzo, que será el siguiente así un poco más especial que tengamos por delante, que lo solemos orientar al cáncer colorectal. En mayo nos centramos un poco en el cáncer de pulmón y el tema del tabaco, y en octubre el tan conocido mes del cáncer de mama, con nuestra carrera, que aparte de ser una actividad de prevención, también es una actividad que nos permite obtener recursos y poder dar estos servicios que, como ya han comentado mis compañeras, pero como es algo tan sorprendente, porque al final, si lo pensamos, es unos recursos, unas ayudas que, si nos paramos a pensar en lo que cuesta pues mantener a estos buenos profesionales que tiene la asociación, todos esos servicios, es una suerte las que tienen estas personas dentro de la desgracia de haber sido diagnosticados de cáncer, por supuesto. Durante todo el año tenemos este tipo de actividades en las que, como no, siempre nos acompañan los voluntarios. Entonces, hemos hablado de esas campañas puntuales de concienciación, de sensibilización. Desde la asociación, como comentaba la gerente al principio, se hace mucho hincapié en que se respeten los programas de cribado, que se amplíen. Por ejemplo, el cáncer de colon, que poníamos el ejemplo, más o menos por la edad que se ve en la sala, a todos o a casi todos os ha llegado ya una carta, o está prontito de llegar la carta de esa famosa test de sangre oculta en heces, y posiblemente la mitad de vosotros la ha dejado en un cajón. De esa mitad, a los días o semanas, ha tomado la decisión y ha ido al centro de salud y la ha hecho. Y luego hay otra mitad, un 25% de los asistentes metafóricos, que no habéis hecho esa prueba, y es una prueba súper sencilla, que no es nada agresiva y que os puede salvar la vida si se detecta un cáncer de colon con antelación suficiente, ¿vale? Entonces, que esos programas de cribado van a incidir en que mejore la supervivencia. Siempre lo decimos, cuanto antes se diagnostique un cáncer, más y mejores cosas se podrán hacer, y mejor va a ser la calidad de vida de esa persona, ¿vale? Y luego me quedan dos aspectos fundamentales, que son los espacios sin humo, que ahora comentaré un poco cómo nos afecta el tabaco. Los espacios sin humo es una iniciativa que lleva en la asociación desde la pandemia, justamente. La queríamos implementar y justo llegó la pandemia. Pero pudimos hacerlo, y poco a poco hemos ido señalizando, hemos ido decretando espacios sin humo, simbólicos, en plazas muy importantes de toda España, y aquí en la provincia de Zamora tenemos, creo que con convenio firmado, creo que son 5 convenios, o sea, 5 espacios sin humo en Benavente, Toro, Villalpando, Coreses, y estamos en trámites con otros ayuntamientos. Y más allá de lo que es el núcleo urbano, también vamos a crear espacios sin humo en la naturaleza, que sabemos que es súper importante conservar la naturaleza, y aquí en Zamora, como buenos zamoranos que somos, tenemos que apreciar lo que tenemos, que tenemos diversas joyas naturales que tenemos que cuidar y tenemos que aprovechar, y vamos a liberarlas de ese humo del tabaco y de esas colillas. Entonces, en un futuro cercano veréis noticias de que, por ejemplo, pues el lago de Sanabria o el Parque Natural de los Arribes es un espacio libre de humo, ¿vale? Porque ya tenemos el convenio con la Junta, es cuestión de limitar y poner señales, ¿vale? Pero la parte de politiqueo, que siempre es la más complicada, la tenemos ya cubierta, ¿vale? Y luego tenemos también actividades de actividades físicas, como puede ser el Baila contra el Cáncer, la carrera que comentaba antes, y luego las rutas saludables, que es una actividad muy interesante porque es de las pocas que tenemos en la asociación abiertas a población general. La mayoría de las actividades, un poco lógicamente, están destinadas a pacientes, familiares o voluntarios de nuestra propia asociación. Pero esta actividad, que son rutas saludables, que se hacen todos los martes, ahora a las 12, cuando empieza a hacer calor se baja 1 hora para que sea más agradable el paseo, y es para población general, con el objetivo de promover ese hábito de vida saludable, que es el movimiento,
para romper un poco con la pereza. Es un grupo que de aquí me consta que hay gente que participa en esas rutas, que luego es muy, muy dinámico. Se van variando las rutas que se hace cada semana y tenéis un grupo de WhatsApp en el que vais diciendo, pues yo no puedo ir, pero siempre sale gente porque es un grupo bastante majo y es mucho más dinámico ir a hacer un paseo, ¿vale? Os voy a hablar de los cursos de deshabituación tabáquica, o traducido en castellano, cursos para dejar de fumar. Cursos para dejar de fumar que llevamos haciendo en la Asociación Española contra el Cáncer desde hace un montón de años, más de 20, yo menos, yo llevo menos haciéndolos, pero son grupos que son también abiertos para toda la población. Es decir, siempre que hago una charla o siempre que tengo una oportunidad de referirme a la población, yo siempre lo digo, si alguno de vosotros aquí presentes estáis planteándose el dejar de fumar, recordaos que siempre es buen momento para dejar de fumar, aunque lo veamos difícil, aunque nos parezca que nos va a costar, que no es el mejor momento, podemos intentarlo. Si se quiere, se puede. Esa es la primera indicación, querer dejar de fumar. Luego, una vez que quieres dejar de fumar, nosotros te vamos a enseñar unas pautas, te vamos a decir cómo y te vamos a acompañar, que al final es un poco nuestra labor principal, acompañar en todos estos servicios. Si alguno de vosotros estuviera interesado en algún curso para dejar de fumar, se hace durante todo el año en las distintas sedes de la asociación, en Toro, Benavente, Zamora. Algunas veces se hace también en alguna otra zona rural, pero siempre que salga un grupo suficiente, ¿vale? Por el tema de economizar un poco el desplazamiento y así, ¿vale? Y nos queda otro de los pilares fundamentales. No podíamos dejar esta oportunidad, dejar de lado la investigación. Simplemente traigo aquí unos datos para que veáis la inversión que ha hecho la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional en 2023. 29,4 millones de euros, que esto se dice muy rápido, pero para acumularlo esto cuesta un montón. Entonces son 29,4 millones de euros destinados en la lucha contra el cáncer. Ha adjudicado 233 ayudas, una inversión total de 114 millones. Esto no en el 2023, sino en general en la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Y quizá una de las diapositivas más importantes, que es la de cómo encontrarnos. Hablaba antes Sara al principio de todo que éramos 4 psicólogos los que formábamos el equipo de psicólogos de la asociación. Somos Lola, que está en Benavente, Sara, María y yo, que estamos aquí en Zamora y también nos desplazamos a zonas rurales. La trabajadora social, que es Elena, y la coordinadora de voluntariado, que la tengo aquí a mi izquierda, Marina. Tenéis ahí los teléfonos por si alguno de ellos os pudiera servir de interés, pero de todas formas tampoco es difícil, porque como os ha dicho Marina, tenemos nuestros 400 voluntarios que nos conocen, que saben cómo contactarnos. Entonces muchas veces por mediación de ellos es por donde se llega a nosotros, y por las redes sociales, que siempre os invitamos a seguirnos. También podéis encontrar nuestros teléfonos. Tenemos sedes físicas en Zamora, Benavente y Toro con los profesionales, y luego tenemos otras pequeñas sedes o pequeñas agrupaciones con corresponsales, con voluntarios que colaboran con esa información en otros puntos de la provincia. Siempre me gusta acabar con esta frase, ¿vale? Que dice: si no podemos proporcionar días a la vida, proporcionemos vida a los días, ¿vale? Que me parece muy importante, siguiendo un poco la línea de la calidad de vida que se habla. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.